buenas tardes, queridas amigas y amigos, estudiantes, todas, todos, de este nuestro espacio, el Mincaricu, que como saben se trata de un aula abierta para que todos debatamos, nos renutramos del tema de la educación y como ciudadanas y ciudadanos propongamos caminos mejores para estos tiempos que se vienen. Esta tarde, para mí, es un honor y para la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllashunchis, por supuesto, este, recibir a la antropóloga Daisy Núñez del Prado. De ella debo contarles también, porque no todos entre ustedes, queridos estudiantes, la conocen. Ella es doctora en Letras y Ciencias Humanas, ha sido vicerrectora de la académica de la Universidad Andina, este, ha publicado un montón de artículos en importantes revistas de la región, de la nación, y varios de sus artículos, si ustedes la googlean, están también en materiales, en juntas de materiales al respecto a nivel internacional. Por ejemplo, si ustedes ven esta tesis que derivó en una publicación del Instituto de Pastoral Andina, la reciprocidad como etos de la cultura andina, los mitimaes de la cultura inca, el poder de la decisión de la mujer quechua andina en América indígena, el rol de la mujer campesina quechua en América indígena, la pareja campesina en Mujer y Sociedad, Yanantin y Masintin, la cosmovisión andina. Todos estos materiales dan cuenta de la especialidad a través de la cual queremos presentárselas, que es uno de sus temas amados de estudio, es el género en nuestra cultura. Así que para mí es más que un placer. Además, eh, le tengo especiales afectos a su trabajo, a su trayectoria, porque de ese trabajo y de ese cariño me he nutrido para todo lo que comparto con ustedes en el arte. Le vamos a dar la bienvenida entonces a Daisy Núñez del Prado. Buenas tardes, Daisy. Gracias por haberte puesto dispuesta a conversar con nuestra gente. Muy buenas tardes, Tania. Muy buenas tardes con la gentil audiencia que nos ve. Me siento muy honrada realmente de poder compartir los pequeños avances que uno haya podido realizar a lo largo de su vida en la materia antropológica que tanto nos fascina. Estoy aquí a vuestra entera disposición para responder las preguntas que ustedes digan por conveniencia. Muchísimas gracias, Daisy. Y bueno, vamos a ir directo al grano. ¿Qué te llevó a dedicar parte de tu trabajo académico al estudio del género en el Ande? Bueno, mi madre ha sido también antropólogo, entonces en muchas conversaciones que habíamos tenido, ella había manifestado que la relación de género en los Andes no era semejante a la relación de género que tenemos en la cultura mestiza occidentalizada, que tenía diferencias. Entonces, cuando yo me fui a hacer la maestría en la católica, uh, llevé pues la idea de trabajar sobre este punto y mi proyecto fue eminentemente trabajar sobre el rol de la mujer campesina andina. Entonces, desde allí fue mi interés y a partir de esa fecha, bueno, se fue ampliando este interés hacia la cosmovisión andina y bueno, esos son los estudios que ahora tengo en referencia a lo que es la realidad, diríamos, del pensamiento andino en nuestro país y en los sectores que todavía conservan esta forma y manera de pensar. Ahora tú procedes también pues de una familia que ha nutrido de la información que al respecto tiene el ciudadano urbano cusqueño y ahora el internacional, ¿no? Porque había una fractura entre el mundo de la urbe y el mundo de las montañas, por así decirlo. Entonces, a partir de esa herencia y de tu propia investigación, ¿cómo se dan las relaciones de género en el mundo del arte? Bien, si hablamos de género, estamos hablando de una construcción eminentemente cultural.
El sexo es algo biológico, proviene de la naturaleza, pero hablar de género es una construcción que hace la cultura, um, que toma la base del sexo y la transforma pues en categorías, en formas y maneras de pensar que eminentemente enriquecen esta interacción social de todos los días, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos estar conscientes de que esto es eminentemente un producto de la cultura. Ahora, ¿cómo se ve en la cultura andina las relaciones de género? En primer lugar, hablamos de la relación Cariwarmi, varón-mujer. Teniendo en cuenta que la economía del hombre andino es básicamente una economía de subsistencia que persigue como fin principal, diríamos, la satisfacción de sus necesidades, entonces la participación de la familia es vital para esta relación. Y en estas circunstancias se hace una primera categorización de ellas y se conciben pues las relaciones, diríamos, varón-mujer de una manera muy especial. El varón es jefe de la familia, se ocupa del laborio agrícola, hace frente a todas las relaciones con el exterior y asume pues el mantenimiento de su mujer e hijos. Mientras tanto, la mujer tiene la obligación primordial de poner a disposición, digamos, de administrar todo aquello que él haya producido. En los Andes, el aspecto productivo agrícola, a ver, en los Andes tenemos que en los roles de género existe una fuerte división en la cual tanto varón como mujer desarrollan sus propias responsabilidades. No se halla exento el otro de participar en las actividades de ella, pero ella es la responsable de un área. Igualmente, él es el responsable del otro y su ayuda natural es considerada pues ella. Entonces, varón y mujer son la base de la concepción de la cosmovisión andina. Se los ve como dos entidades opuestas y complementarias, en las cuales para hacer una unidad ellos desarrollan el AIN como una interacción constante. La jerarquía en esta unidad, si bien se ha dado al varón como quien participa o representa públicamente a la familia en muchos contextos, sin embargo, la opinión de la mujer en el seno de la familia es sumamente importante. De manera que él puede haber asistido a una asamblea comunal y haberse comprometido, diríamos, a cualquier actividad, y sin embargo volver a su casa y conversar con su esposa y el día siguiente decir, no, lo he pensado mejor y no lo voy a hacer. Entonces, hay una forma de equilibrio de poder que no existe en el mundo occidental. En el mundo occidental, diríamos que la mujer ha tenido pues, siempre una posición subalterna en muchos espacios. En cambio, en el mundo andino no. En el mundo andino, por ejemplo, cuando se hace un cargo religioso, se puede comprometer a ella como cargullo principal y el otro va como su apoyo, su ayudante, su pareja. Entonces se dice señora Manuela Ramos, cargullo de la fiesta de tal y esposo. O se puede mencionar a él, si es que él ha asumido el cargo principal, como el señor Juan Pérez y su señora, ¿no es cierto? Incluso en las entidades bancarias donde a veces sacan préstamos, ella es la titular del crédito y él va como cómplice. Entonces, no es un asunto en que solamente el varón tenga que ser el representante de la unidad conyugal. Depende del contexto y depende del espacio. Ahora, todas las labores y acciones que desarrollan tanto varón como mujer son complementarias. Entonces, aún en los más, el AINI está inmerso en todo esto. Se llama a esta unidad Yananti, es decir, es una unidad en la cual se tiene la base de yana, de apoyo, de ayuda, porque el término yana viene de eso, del yanapa y de la ayuda, y también tiene la connotación de color negro. La representación de esta unidad, exacto, conyugal, es el guairuro.
El Ah, guairuro tiene mm, dos partes, una parte roja que representa al varón, que es más grande que la porción negra, y una porción negra que representa a la mujer. Cuando el guairuru tiene los dos colores, es un guairuru casado. Cuando el guairuru es solo rojo, es un chulla guairuru, es un guairuru soltero. En los Andes, el individuo para ser mayor de edad tiene que ser casado. No puede ser soltero, conceptuado en la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque la unidad social en los Andes es la pareja conyugal. La pareja conyugal es el modelo de organización de muchas entidades. Es con el modelo varón-mujer que se organiza todo el mundo andino. Entonces, la importancia de la mujer pues, es grande, porque existen entidades que pueden ser identificadas como femeninas frente a otras entidades que son identificadas como masculinas. Y en ese modelo de interacción de pareja es que hay muchas cosas son organizadas, ¿no? mm, Son organizadas dentro de la vida social. ujú. Entonces, no hay un pensamiento, digamos, de minusvalía de la mujer o un sentimiento de tenerla arrinconada, que no participe. Eso no existe en el mundo andino. Por ejemplo, labores muy importantes dentro de este contexto es la labor de la cocina, porque Ujú. todo se mueve en los Andes con comida y la que hace la comida es la mujer. Entonces, si tú no tienes comida, si tú no llevas comida para una jurca, no invitas panes, no invitas comida, esa jurca no se realiza, ¿no? Ujú. Cuando tú comprometes a alguien, ¿cómo lo comprometes con comida? ¿Cómo movilizas el grupo que ha de trabajar en una chacra a través de la comida? Entonces, la mujer tiene mucha importancia, una importancia gravitante en la cultura andina, ¿ya? No es, Lo cual no quiere decir, no es cierto, que, por ejemplo, porque tú nos lo señalabas alguna vez cuando hemos estado en algún evento sobre el tema, lo cual no quiere decir que haya varones que las asistan en algunas actividades, el picado del recado, o sea, no es tampoco, es como una dirigencia, una tarea dirigida por ella, ¿cierto? no Pero es no que necesariamente deja por fuera en actividades de no, la preparación misma a hombres, ¿cierto? no, todo el mundo es complementario. Entonces, Así. por decir, si hay una mujer presente, es lógico que ella asume las tareas propias de la mujer. Pero Ujú, si el hombre está solo y no tiene quien cocine, él cocina tranquilamente, ¿no? No hay un sentimiento de que esas son tareas inferiores o cosas por el estilo, todo lo ujú. contrario, ¿no? Ahora, eh, la complementariedad pues se nota en todos los espacios, incluso en las interacciones. El AINI está presente en todo, tanto varón y mujer se aman en AINI, también tienen relaciones sexuales en AINI, es AINI también las Y ahí yo relaciones. te quiero pedir, este, antes de que nos saltemos justo de este tema que estabas refiriendo, el de la cocina, me encantaba incluso hasta, y sería hermosísimo compartirlo con las estudiantes, los estudiantes, el cómo definen la cocina, ¿no? La cocina no es oficio de sirvientes, ¿no? No, no. Por eso, lo que se ofrenda a los dioses es Mihui. El nombre del despacho, cuando uno ofrenda a la tierra, se le llama Mihui, está alcanzando una comida. Por eso es que se hace un mesa más ahí. Se tiende la mesa para que la Pachamama coma. Y cuando uno va a comprar lo que ha de ofrecer, va a comprar el recado. El paquete que lleva el sacerdote andino se llama recado. Y uno lo compra para ofrecer una comida a la Pachamama, ¿no? Ah, Entonces, eso nos da la dimensión en que se valora la comida. La comida es algo muy apreciado en los Andes y quien la prepara es como la Pachamama quien nos da de comer. Hay una analogía muy fuerte, esa es una cosa interesante también. En Occidente los dioses cristianos, por ejemplo, son varones, ¿no?
Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por la línea masculina. La Virgen puede ser corredentora, pero no es diosa. Pero en los Andes, en cambio, tenemos a Pachamama, que es mujer y que tiene un equilibrio de poder con todos los apus, es pareja del Roal, del Apu mayor, pero ella en determinados contextos puede llamar a los apus en las ceremonias rituales y reflexiones, decir, ¿por qué no has cuidado a mis hijos? ¿Por qué te has descuidado de mi hijo, que su ganado se ha empobrecido, que no le has dado lo suficiente? ¿Ya? O sea, eso nos muestra ese equilibrio de poder. Durkheim dice que la sociedad estructura a sus dioses de la misma manera que se estructura a sí misma. La religión es un reflejo de alguna manera de la sociedad. Entonces, en ese sentido, la estructura social que tenemos en los Andes reflejada en sus dioses nos muestra realmente ese equilibrio de poder que existe. Existe un equilibrio de poder. Por supuesto, esto está todo en la parte normativa de la cultura. Cada pareja maneja esta parte normativa de acuerdo a sus circunstancias. Y podemos encontrar en los Andes también pues parejas avenidas y parejas no muy bien avenidas, como en toda realidad humana. Pero la parte normativa, por lo menos de la cultura, le reconoce a ella una presencia en todo lo que el varón hace. Mire, es muy interesante, Tania, por ejemplo, valdría la pena estudiar. En las ceremonias de siembra, en las actividades de siembra, el hombre abre el surco, pero la que pone la semilla, por lo general, es la mujer. Entonces, allí hay una analogía del orden íntimo de la fecundidad que vale la pena ver cuál es la concepción que tienen en los Andes sobre la concepción, por ejemplo, de los seres humanos, de los bebés, cómo se gesta un bebé, cuál es el entendido que tiene la cultura de ese proceso. Porque en esa actividad complementaria la que pone la semilla de la planta es la mujer. Y la que gesta la planta y produce es Pachamama. Pachamama, entre comillas, da a luz el maíz con el que se hace la chicha, la papa con la que nos nutrimos. Cuando le hacen ceremonias, le dicen, Sumagnusta, tú que nos alimentas, tú que dejas que caminemos sobre ti, tú que nos llevas como a bebés, tú que nos abrigas. Entonces, esa es una cosa, y quienes hacen la ceremonia son varones. La ceremonia Pachamama, hay sacerdotes mujeres, pero prioritariamente hay varones, y son ellos los que reconocen en la diosa, por decir, todas esas bondades. Naturalmente, eso implica un reconocimiento de la feminidad muy grande. Claro, y entonces, resumiendo estas cosas que acabas de decirnos, y otra vez volviendo al ejemplo de la cocina, por ejemplo, que quede como claro para nuestros estudiantes y la gente que nos sigue, que si hay un concepto tan elevado del cocinar, tan elevado del hacerse cargo de la preparación, fíjense, tanto para los alcances, para las montañas como para la comida cotidiana. La mujer está encarnando, como dice Daisy, a Pachamama en ese momento que te está dando a través de sus manos el alimento que ya te dio, a través de sus plantas, a través de sus animalitos. Entonces, no es un lugar de degradación, por el contrario, es un altar de privilegio. Entonces, por ahí, pregúntense mucho, mucho, mucho qué diferencias ya se están dando per se, ¿no? Daisy, querida, ¿y qué diferencias respecto de las formas de relacionarse de hombre y mujer y de relacionarse en general en la ciudad encuentras, ¿no? ¿Qué diferencias de relaciones de género encuentras con la ciudad respecto de lo que acabas de mencionarnos? Yo encuentro a veces
En muy pocos hogares, tal vez nuestros, podemos encontrar esa complementariedad. Um, Tal vez ahora mucho más con todas las reivindicaciones de género que se han dado, se pueda encontrar que hay espacios en los cuales ambos hemos podido entender lo valioso que es estar juntos en la tarea, no solamente de sobrevivir, sino de crear el reemplazo humano para la sociedad y cómo criar a los hijos y cómo alimentarlos y llevarlos adelante. Lo que yo encuentro, al menos encuentro hoy muy crudamente, es en la juventud al menos encuentro una devaluación de la idea de las tareas de casa. Se piensa, incluso del tener bebés, las jóvenes últimamente cuando las escuchan dicen que no, yo no voy a tener hijos, porque se ve al hijo como un estorbo de la vida y de la realización de la persona, lo que no pasa en los Andes. En los Andes, los hijos más bien son la reafirmación de la plataforma humana en la que la familia se ha de parar para seguir avanzando. Porque cada hijo ha de dar nuevos recursos a la familia para poder ir adelante en la supervivencia. Es un elemento útil, es un elemento. A veces la naturaleza juega en contra porque las condiciones de salubridad hacen que no sobrevivan mucho los niños andinos. Pero sin embargo la apreciación, yo encuentro en los Andes, por ejemplo, que hay una valoración de esa actividad. Los individuos viudos, por ejemplo, difícilmente pueden sobrevivir. Se casan casi de inmediato en lo posible. En cambio, las mujeres viudas sí sobreviven, sin a veces buscar cónyuge. A veces se han hecho como una yunta de bueyes que ha de reemplazar el año que hacía su marido, ¿no? O articulan la labor de otra manera, pero ellas no tienen el problema crucial de la supervivencia. ¿Y por qué es ese problema crucial? Porque no hay quien les cocine las comidas con las que deben interactuar en las labores de AINI, en las labores sociales. Entonces, los varones tienden a volverse a casar rápidamente. ¿Cierto? Ahora, las viudas son muy apreciadas en el mundo andino para casarse. Ah, mira tú. Porque son mujeres de experiencia. Y jóvenes, digamos, buscan a veces casarse con una viuda, porque no, ella ya sabe manejar una casa. Ella conoce todas las cosas. Con una viuda no hay pierde. Ella domina. Todos los aspectos, me imagino. ¿No? Entonces, en ese sentido, las mujeres, se nota pues el aprecio del trabajo de la mujer. En la ciudad, demasiado hemos endiosado el aspecto dinero. Eso es O verdad. sea, si tú no aportas dinero, no tienes opinión, si tú no contribuyes económicamente, no vales, eres un ser de segunda, etc. Entonces la mujer ha sido empujada por esta circunstancia a salir del hogar. Ella ha salido del hogar para demostrarle a él que ella es tan capaz de dar economía al hogar. Pero ¿qué ha sucedido con la salida de ella del hogar? Se ha quebrado una estructura sumamente importante. Los niños no tienen más que la televisión y la televisión no te enseña ternura, la televisión no te enseña amor, la televisión no te abraza cuando tienes un problema, ¿no es cierto? Si es que tenemos la suerte de tener a alguien que nos ayude en casa, que generalmente es de origen andino, ¿no es cierto? Tenemos la suerte de que los niños tengan alguien que los vea. Pero si no tenemos esa suerte, los tenemos que dejar en un instituto, en un guaguaguasi, en un lugar donde los van a cuidar, pero no sé si los van a amar de la misma manera que nosotros podemos amar. Entonces yo veo que en el mundo moderno hay una falta de amor en las nuevas generaciones, creada, diríamos así, por ese movimiento que nosotros hemos seguido para poder lograr una equidad de género, cosa que en los Andes no se ha dado. Claro. Y ¿y tú crees de que esa tarea en el Ande, por ejemplo,
del cuidado de los hijos, solo está a cargo de la mujer, o reparten también el cuidado y esto, por supuesto, de brindarles los afectos No, entre ambos. no ¿Cómo creo que sea lo una cosa sientes? exclusivista, pero en la Claro, primera infancia, por decir, hasta que el niño puede caminar por sí solo y se desplaza tras su padre, entonces allí también se sectoriza la crianza por género, porque los varoncitos generalmente tienden a tomar, a andar tras la tutela de su padre, ir al trabajo con él, estar bajo su vigilancia. Y yo creo que tanto varones como mujeres dan bastante afecto a sus hijos también. Vemos también varones que abrazan, que tienen a los niños, no, no es un asunto exclusivo de la mujer, ¿no? así es. Lo que sí, Digamos, a nivel de en tarea no Occidente sí está pues había. así como repartido como una cosa militar, ¿no? No, no, no. En Occidente sí había ese sentido. Eso ha cambiado con los nuevos, uh, con la nueva ideología, con la nueva concepción de género que tenemos. En Occidente, por decir que si yo me voy un poco al tiempo de mi padre, los varones no podían ni cargar en público a sus niños. Eran vistos mal, eran criticados por la sociedad. ¿Ya? Eso te da la medida de la represión. Entonces, a ellos se les daba nomás el ser autoridad, el ser duros, no daban abrazos, ellos, ¿no? Entonces, era una sectorización por género terrible, pero de otro orden discriminatorio, en que priorizaba unas actividades como valiosas, otras como no, y las actividades entendidas como no valiosas no las podían desarrollar los varones, solo las mujeres. Y eso lo hemos visto mucho en el Cusco Urbe, ¿no? ¿Sí? Este, Entonces, por eso eh, y sí, o sea, hace poco recordaba una eh, panelista de la Feria Internacional del Libro, cómo tenían que esperar en Cusco Ciudad a que su papá se pusiera la primera cuchara de sopa a la boca para todos poder comer. Y si a él no le daba la gana de hacerlo, nadie podía comer, ¿no? exacto. Ahora, digamos, la primera pasada del café era para el papá, la presa mejor era para el papá. O sea, había toda una segregación, pues incluso a los niños, en frente de la autoridad paterna. Felizmente esas cosas también yo creo que han cambiado. Pero en estos cambios, como en todo movimiento pendular, el péndulo pues se ha ido un poco también al otro extremo, ¿no es cierto? Ujú. En este momento, en muchos casos, estamos viendo que se ha extremado tanto la sobreprotección a la mujer que en algunos contextos los varones están saliendo de sus casillas y están teniendo comportamientos inadecuados, violentos y de otro tipo, porque o sea, es una situación a veces que se pone pues muy extrema en relación al otro género, ¿cierto? Uh, es bien difícil, creo yo, llevar adelante el asunto de los géneros como una contienda de poder. Si Sí, nosotros llevamos en ese terreno, yo creo que el futuro está perdido, porque estamos peleando poder en lugar de hacer la tarea que debemos. Yo creo que ambos debemos comprender esa complementariedad que los andinos nos muestran y que es realmente un éxito para poder ir adelante. eso, y hablando de eso, ¿no? Justo de esta complementariedad. Eh, Nosotros hemos escuchado hablar de Yanantin, Masintin, Tahuantin, como una ventana desde la cual entender el género en los Andes. ¿Cómo se los podrías transmitir a estos estudiantes, a estas estudiantes, que primera vez muchos de ellos, muchas de ellas van a escuchar de qué se trata, ¿no? Cada cosa pese a que la usan en su idioma diario. ¿Cómo no? El concepto de, a ver, es un sistema categorial. ¿Qué quiere decir? Son conceptos básicos con los cuales el andino organiza el mundo alrededor de él. Uno de ellos es ese concepto de complementariedad que se llama Yanani, es decir, que está asociado a la noción de varón-mujer.
pero que también se asocia a la noción de mano derecha y mano izquierda, del ojo derecho y del ojo izquierdo, o del pie derecho al pie izquierdo. Un hombre que no tiene uno de los lados no está completo, tiene problemas de supervivencia. Entonces, lo deseable es que esas ambas manos existan. No son las dos manos iguales. Si vemos nuestras manos, una es reflejo de la otra. Y así somos varón-mujer. Varón y mujer somos uno, el reflejo del otro. No somos iguales, merecemos igual trato, pero ni en nuestras características somáticas, ni en nuestra manera de enfocar la vida somos iguales. Cada uno tenemos actitudes propias y juntos somos importantes. En la cultura andina hay otro símbolo que nos da a entender lo que es el yanani. Ese símbolo se llama el kaitu. El kaitu es un hilo de corte un poco mágico, por decir así, que está formado por un hilo torsalado hacia la derecha, que generalmente es de llama, y el otro hilo hacia la izquierda, que es que muchas veces es de alpaca. Cuando los dos hilos torsalados, cada uno en un sentido diferente, se unen entre sí, hacen el kaitu y es irrompible. Así somos, dice en la cultura andina, varón y mujer, hemos sido torsalados cada uno a un lado diferente, pero cuando nos unimos en una pareja, somos irrompibles. La vida no nos puede romper. Esa es la unidad de Yananti. Y esa visión de varón y mujer se lleva a otros espacios. Por ejemplo, Hanan y Urin son entendidos como dos entidades que son parejas, son Yananti. Arriba y Hanan, abajo. arriba y abajo. Hanan es varón, Urin es mujer. Y en las comunidades en el plano, también Hanan Saya y Urin Saya son dos cosas que se unen para hacer la comunidad y son varón y mujer. Y por ejemplo, se ha hablado mucho de los yanaconas en el estado Inca. Los yanaconas no eran sirvientes, no eran esclavos, eran especialistas en distintas artes y materias que frente al estado Inca eran como la mujer frente al varón, eran su complemento. El estado los mantenía, les daba todo, no pagaban tributo y ellos desarrollaban toda su especialidad para el estado Inca. Por eso es que en la historia tenemos yanaconas que llegaron a ser huillahumus, que llegaron a ser generales. No eran sirvientes, eran especialistas que en ese modelo se articulaban con el Estado. Ahora, esta organización de Yananti la vamos a encontrar en la religión, la vamos a encontrar entre los Apus y la Pachamama, la vamos a encontrar en el hogar, entre varón y mujer, y vamos a encontrar también que son Yananti hermano y hermana. Por favor, no entender que Yananti necesariamente implica relaciones sexuales. La relación sexual es una forma de Aini que se da entre las parejas, pero en las relaciones de hermano y hermana hay otras relaciones de Aini que incluso se derivan al esposo de la hermana. El esposo de la hermana pasa a ser Yananti del hermano de la esposa, el cuñado, que nosotros llamamos cuñado en los dos sentidos, pero en los Andes no. Tiene un término para el hermano de la esposa, le llaman en castellano cuñaduy, porque antes el término era un término quechua que tenía un significado un poco peyorativo en los Andes, entonces le han cambiado al castellano, pero el otro es su tatay. No son iguales. Tatay es el esposo de la hermana y cuñado es el hermano de la esposa. El hermano de la esposa tiene jerarquía mayor como si fuera el varón en esa unidad y el esposo de la hermana tiene jerarquía menor como si fuera la mujer dentro de un par de complementarios. Y los dos hacen AINI, se complementan, se apoyan, se ayudan, son una unidad muy sólida en los años. Esa es la unidad Yanani. Eso lo podemos encontrar desde en las manos. Por ejemplo, esta última, digamos, se reduce a las manos que son y al lado derecho del cuerpo con el lado izquierdo.
Tenemos también esa unidad que llamamos Masinti. Masi es lo que es homólogo a ti, lo que se te parece. Nosotras dos, por ejemplo, somos Warmimasi, porque somos mujeres ambas. Somos Llankajmasi porque trabajamos también las dos. Si las dos fuéramos tejedoras, seríamos Awajmasi. Lo mismo entre los varones, hay los porteadores, por ejemplo, del camino inca, son Apakujmasinti, es decir, los que llevan la carga y ellos comparten esa situación. Y eso implica una serie de obligaciones de intercambio recíproco entre las personas. Tú y yo, por ser mujeres, tenemos obligación de interactuar en Ain, en un Ain que nace de ese Masi. Tenemos que juntar nuestras fuerzas para tener más poder, más fuerza. Y el varón con los varones también. Entonces, el Masi hace que todas las unidades Yanantin del universo se concentren en una sola. Es un Yanantin total, la vida. Y el Aini es lo que le da dinamicidad, lo que le permite ser eminentemente así una unidad, ¿no? Eso se reduce en el modelo andino al cuerpo humano. Tristan Platt ya lo había bosquejado. El cuerpo humano es un tahuantin. Son dos, un yanantin arriba y un yanantin abajo. Al medio, ¿qué está? El ombligo. El ombligo es el centro del cosco. El cosco es algo místico, es un centro, digamos, de poder místico. No es el ombligo. El ombligo se llama puput, pero el cosco es otra cosa. Como si fuera el espíritu del puputi. Algo así, es una chakra, más o menos. ¿Ya? Digamos, hindús, algo así. Es un centro, digamos, de potencial místico del cual uno puede irradiar el Sami, que es la energía fina, ¿no? Para transformar el mundo. Si tú te fijas en el Tahuantinsuyo, la ciudad del Cusco, eminentemente era el centro del estado, irradiaba civilización para todos los 4 suyos que tenía, y eso completaba ese modelo que todas veces. Y entonces, para que nuestros estudiantes lo tengan claro, no siempre, ni siquiera a nivel de pareja, uno puede, está obligado a tener como encontrar su yanantin en su propio, digamos, de su mismo, por llamarlo así, género. Es decir, me puedo complementar siendo una mujer con otra mujer, hacer yanantin con otra mujer, o al revés, un hombre hacer yanantin también con otra mujer. Es un asunto de, ¿no es cierto? Se puede hacer, pero no tiene que implicar necesariamente relaciones sexuales. Hay otro tipo, lo que tiene que haber es otro tipo de intercambio. Por ejemplo, la suegra con la nuera son yanantin. La suegra es la persona con la que ella es más cercana, y las dos tienen que hacer una serie de relaciones recíprocas de intercambio de distinta naturaleza. El punto está en eso. No comparten las mismas, sino hacen intercambios de distintas naturalezas, tanto una como la otra. Esta concepción de Yanantin es muy plástica. Puede ser aplicada en muchos espacios. Muy Por ejemplo, si hablamos de las cosas, hay papa hembras, hay papas macho, hay ruda hembra, hay ruda macho, todas las cosas están divididas en varón y mujer, ¿no? Las llamas son masculino, las alpacas son femenino, ¿no? La altura, las cosas de altura no civilizadas de la puna, las cosas feroces son masculinas, las cosas cultivadas, civilizadas, son femeninas. La chakra y dentro de nuestro propio cuerpo, como lo has referido, hay una fuerza complementaria en sí misma, ¿no? O sea, estamos hechos de uno y otro lado, y hay ya de por sí un yanantin, energías complementarias en nuestro propio cuerpo. Por decirlo de alguna manera, el femenino y el masculino, por ejemplo,
están en nuestra propia dimensión humana de por sí, ¿cierto? Están en nuestra propia naturaleza y tu mano derecha no hace las mismas cosas que tu mano izquierda. Y sin embargo, juntas hacen un Se trabajo más. complementan. ¿No es cierto? Con una mano haces unas cosas y con otra mano haces otras. Hay una de ellas que hace fuerza, la otra hace trabajo fino. Entonces, sin que el uno sea menos importante que el otro. Las Ah. dos manos son necesarias para sobrevivir. Y Así aquí como va crearon. esta otra pregunta. ¿Tú crees que en este tiempo han cambiado esas relaciones justo por ejemplo, la presencia de esta devoción prepotente al dios dinero? ¿Han cambiado algunas de esas relaciones Yo que pienso refiere siempre, generando? a ver, la influencia de una cultura sobre otra siempre hay. Siempre estamos coexistiendo en el mismo espacio y lógicamente que esa influencia debe haberse dado. No creo que la parte andina haya quedado totalmente sin transformarse. Además, hay muchas ONGs que están haciendo trabajo de equidad de género en los Andes, entonces han llevado conceptos diferentes a los espacios campesinos y lógicamente han alterado algunas de estas cosas. Había, por ejemplo, en Mollepata habían llevado el reclamo de las mujeres para hacer ellas también, bueno, el varón es el que hace, el que da los turnos de agua, porque el agua corriente es masculina. Entonces, él es quien abre los canales, etc. Y habían movido a las mujeres de Mollepata para que ellas reclamen también ser partícipes de ese trabajo. Entonces, han creado, no sé cómo se haya resuelto en ese momento, hubo conflictos bastante fuertes entre varones y mujeres, porque ellas estaban irrumpiendo en el terreno que era eminentemente masculino. ¿Y ¿No? crees entonces que está haciendo falta una intervención más intercultural en ese sentido? Y yo pienso que hay que reforzar lo que es beneficioso para el ser humano y para la cultura. Y si Así hay es. valores de aprecio del otro género que existen en la cultura andina, yo creo que debemos reforzarlo. Porque si te fijas, la cultura andina en muchos de sus valores nos ha dado muestras de su superioridad. ¿En qué términos? En términos de ser más óptima para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, en el modelo andino, quien maneja la economía de la casa es la mujer. El varón maneja la parte política, de salir afuera, presentarse, representar. Pero la que maneja la bolsa del hogar es la mujer. Y ese modelo en las familias pequeñas, muchas familias lo hemos adoptado. Somos las mujeres las que a veces hasta decidimos el haber que gana el esposo, que nos lo entrega a veces íntegro para que lo administremos. ¿Por qué? Porque esa administración ha demostrado que es más efectiva. En Occidente el varón tiene muchos compromisos. Cuando interactúa con otros varones, siempre entran en una especie de contienda de superioridad o de poder. Se está midiendo siempre con otros varones. Y entonces, en el momento de las invitaciones, por ejemplo, él está obligado a pagar, a invitar, a comprar cerveza igual que los otros. Y eso a veces pues, menoscaba la economía del hogar. Entonces, en cambio, la mujer, ellos dicen, no sé cómo, pero se hace alcanzar. ¿No? Y en los Andes, cuando eligen tesorero, no eligen tesorero, siempre buscan que sea una mujer. Ella es la que sabe manejar la economía. Ellas saben cómo gastar. Daisy, querida, ¿y tú piensas que este famoso enfoque de género que propone la academia peruana actual, la academia en el mundo en general, se contrapone a las formas culturales andinas? Bueno, habría que ver, porque el enfoque de género, a ver, el enfoque de género ha nacido del mundo occidental. Entonces, de alguna manera, está proyectando sus categorías al mundo andino. Está enseñándole a la mujer a sentirse discriminada. Está enseñándole a ella a decir que el otro está tomando
digamos, prerrogativas que no le corresponden. Entonces, de alguna manera, si no llevamos con mucho cuidado esto, podemos realmente perturbar algo que es bueno y transformarlo en una realidad conflictiva, en una realidad en la que se desborde la situación. El enfoque de género no puede ser aplicado rígidamente, porque es un Claro. enfoque nacido de una situación estructural diferente. Para ser llevado a través de la educación a los Andes, primero hay que entender el enfoque de género que tiene la Andes, y dentro de ese enfoque hay que trabajar para Ujú. erradicar algunas cosas que pudieran ser negativas, como por ejemplo el pegar a la mujer, por decir, la violencia doméstica. Eso no debe permanecer ni por razones culturales ni por nada, porque Ujú. es violencia a un ser humano, ¿no? La violencia a la mujer y a los hijos, etc. Eso Ujú. sí hay que trabajar, y hay que trabajar dentro del concepto de género que se tiene en los Andes, justamente para fortalecer la complementariedad y tratar de evitar de todas maneras una confrontación que no es justa. Daisy, querida, esta pregunta te la leo tal cual la hemos trabajado en equipo, atendiendo también las preocupaciones al respecto de nuestra comunidad educativa, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. ¿Cómo se trata al hombre y a la mujer que, entre comillas, no encajan en el perfil de varón y mujer que la sociedad les asigna? Por ejemplo, ¿qué le espera a una mujer lesbiana, a un hombre gay o a una persona transexual al interior de una comunidad andina, ¿no? En primer lugar, a la primera parte de la pregunta. Cuando la mujer no encarna el ideal que tiene la sociedad de ella, la sociedad, como cualquier cultura, la hostiliza, la fastidia. Por ejemplo, si la mujer no se ha casado hasta cierta edad, la tratan de wanqui, que es la mujer que no sabe hacer cosas. Huaylaca, una mujer desordenada, ¿no es cierto? No es bien vista una mujer que no cumpla su rol. Muchas veces la incorporan y todo en la comunidad, pero la vida que va a pasar dentro de la sociedad, igual que en la sociedad occidental, no va a ser muy satisfactoria, porque está chocando con los patrones culturales. Ahora, en cuanto al lesbianismo y al homosexualismo, en un principio el movimiento homosexual se definió en asuntos de género, pero hoy no se ha definido como un asunto de género, sino como un asunto de preferencia sexual. Eso Ujú. ha cambiado la naturaleza del movimiento, ¿no es cierto? Ha cambiado totalmente. No es una persona que está queriendo tomar una posición de un género que no le toca. Es una persona que está queriendo simplemente buscar sexualmente de aquellos que están en su mismo género. Entonces, frente a eso, la reacción del mundo andino, como la reacción de cualquier otra cultura en la que se está tomando esa posición, no ha de ser muy leve. En la cultura andina hay casos, por ejemplo, de eh, transvestismo ritual. La huaylaca, por ejemplo, es un transvesti ritual. Es un varón vestido de mujer que tiene en la comunidad campesina un rol, un papel de fedatario, que va en los linderajes, es como la muestra de que ambas cosas deben unirse en la vida real. Pero no sé hasta qué punto pueda ser bien visto la posibilidad de un individuo de tener relaciones sexuales con alguien de su género. Es probable que hayan contextos de reacción también muy fuertes. Por ejemplo, si tú has sabido en cosas tan sonsas como el asunto de haber etiquetado a unas mujeres como brujas, los ronderos las han maltratado, las han pegado en la zona del centro, casi hasta matarlas, Wow. solamente por el concepto de que han adoptado la idea de que ellas eran brujas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso para ver cómo se ha de atender.
no soy partidaria de discriminar a ningún ser humano, pero tampoco ese ser humano debe hacer alarde de su opción, porque puede chocar con la violencia que las otras personas tengan en relación a esa idea. Está bien, uno puede tomar de repente una opción determinada en su vida, pero tiene que tomar conciencia del contexto cultural en el que está y no tratar de imponer su punto de vista como el punto de vista de cambio normal en la. Para la cultura andina, una aceptación total del homosexualismo está desestructurando su idea de género, está desestructurando, está yendo contra esa cosmovisión andina, ¿no? Y que se puede, o sea, en el caso concreto se lo puede aceptar de repente, se lo puede tolerar, ¿no? Basándose en el hecho de que es otro ser humano, etcétera, pero cuando se trata de imponer el pensamiento de que eso es lo válido, eso es lo que debe haber, lo que debe existir, es en ese momento en que vamos a tener un problema cultural y un problema de fuerte, porque está yendo pues contra las bases mismas de estructuración de la cultura. Me parece que eso hay que ¿Y tomar. tú crees que deberíamos adaptar algo de uno y de otro lado para generar un diálogo de perspectivas, de aporte al bienestar de la mujer y el hombre andino y de la ciudad? Yo creo que sí, siempre un diálogo es bueno, pero un diálogo con igualdad, con equidad de perspectivas, en que no queramos imponer nuestro punto de vista, porque a veces lo que hacemos es proyectar, hablamos de diálogo, pero en realidad es monólogo, porque le decimos al otro cómo deben ser las cosas desde nuestra perspectiva y no le dejamos oportunidad de manifestar lo que esa persona o esa cultura piensa en relación al punto. Debe haber un diálogo, porque el diálogo debe ser basado en el respeto mutuo. Así como nosotros queremos ser respetados, debemos respetar a los otros en su punto de vista. Ninguno debe tratar pues, en ese sentido de imponer por la fuerza su modo de pensar, pero debe haber mucha tolerancia y mucha paciencia y conocimiento más que todo de las formas culturales para poder llevar adelante y conseguir realmente espacios donde el ser humano pueda gozarse de un mejor nivel. Sí, pues en realidad es tiempo de ser puentes dialógicos, ¿no? Este, sí, sin imposición todo funcione Y para adelante, digamos, para con la bien. ciudadanía, un puente valorativo, Eh, valorativo en equidad. O sea, eh, no pensar que lo que tú tienes o lo que yo tengo es superior al otro, sino ver cuál de los dos nos sirve más para una supervivencia armónica y para llevar las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que ha salvado en la época del terrorismo al Perú ha sido la olla común, ujú, ¿okay? Y hasta ahora en la época de pandemia también. Y la olla común está basada en el AINI andino, en la colaboración de todos para el bien del grupo. Entonces, allí vemos que esos valores se han impuesto por sobre la competitividad, la individualidad, el perfilarnos como exitosos frente a los demás. Eso no nos ha ayudado a sobrevivir, nos ha ayudado a tender puentes, darnos las manos, apoyarnos unos a otros para poder llevar adelante la vida. ujú. Yo quería comentarte el comentario de cuando conversábamos de esto también en un evento, el comentario de este hermano músico Chimango Lares, eh, cuando ojalá que puedas ver la película Retablo, me confesabas que no la habías visto, pero a él le perturbó la película, no por lo que se mostrara, sino porque en su grupo musical había un hombre homosexual a quien habían querido mucho y que en un momento a un sector
de la comunidad, como pasa aquí también, como pasa en la ciudad, le había dado así como siempre perturbación en el ojo, su presencia, pero para justo todos los músicos y la gente que organizaba a los cantantes de Guaylías, a las cantantes de Guaylías, él que tenía una voz espectacular y que además es arpista y que además le dicen Vizcacha, eh, pues era muy amado, muy considerado. eh, y era así como más bien el personaje amado central y absolutamente regulador de la fiesta. Entonces, me gustaría escuchar lo que sientes, lo que piensas a partir de esto que te cuento, porque a veces sentimos que puede ser muy difícil en una estructura así, pero de pronto en las relaciones de a diario, en las cotidianas, en las de la fiesta, sucede que hay aperturas más grandes de las que llegamos a percibir, ¿no? Sí, entiendo. A ver, en primer lugar, ese individuo era amado por él, por lo que él era en el Así grupo, es, no por su así, sexualidad. Ojo, así es. no era apreciado por esa sexualidad que tenía. Su sexualidad era como la sexualidad de todos los otros, normal, igual, no importaba, no era la esencia de la relación basada en ese hecho. Yo pienso que eso es lo que hay que potenciar. Hay que potenciar el hecho de que las preferencias sexuales de las personas no son la base con las que podamos definirlas para relacionarnos. Tú puedes ser heterosexual o puedes ser homosexual, pero mi amistad contigo es una relación basada en tu calidad humana, en tu forma de ser, en tu forma de interactuar. Eso es lo que sí hay que potenciar. Entonces, no se trata de estar haciendo todo el tiempo resaltando la sexualidad de uno y de otro. Es más, eso debe pasar desapercibido porque no es base de la relación. Entonces, los ánimos se caldean cuando hay alguien que fomenta siempre. Los individuos no dan en violencia de la noche a la mañana porque sí. Hay alguien dentro del grupo que ha dicho, esto está pasando, el otro está pasando y vamos, esas personas no tienen derecho a vivir y les vamos a matarles. ¿Sí o no? Estoy dando un poco palazos a ciegos porque no conozco la película, pero me imagino que el asunto es ese, ¿no? El asunto es que por su sexualidad ha habido un grupo de gente que lo ha atacado, lo ha maltratado a este personaje. Entonces, en las relaciones tanto heterosexuales como homosexuales, debemos dejar de estar poniendo el punto de que somos o no somos. No importa. ¿Te das cuenta? No interesa. Somos seres humanos que nos podemos amar, que nos podemos tolerar, que podemos interactuar. No es importante la preferencia que una persona tenga. Cuando hacemos escándalo de nuestras preferencias, es el momento en que se desbordan las cosas. Es el momento en que hay agresiones, ¿no? Todo y a veces la prensa pues tiene que ver mucho. Pone por relieve muchas cosas que no se tienen que poner relieve. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenemos de estar acuñando dentro, o sea, para enseñar a los niños, estarles hablando de ese mundo que también existe? ¿Es necesario cuando el niño se está formando? Si en algún momento lo descubre y toma ese camino, lo veremos pues con el mismo amor que le tenemos tomar el camino. Pero ¿qué necesidad tenemos de hacerle propaganda de ese mundo sabiendo que ese mundo para él va a ser bastante ingrato? No lo tenemos que forzar a vivir en un lado u otro, pero debemos formarlo como está formado en la cultura y si el niño después toma su posición, como en la religión. Ya, los católicos los bautizamos, todo lo que quieran, pero el niño llega a una edad y se hace adventista. ¿Hay algún problema? Por eso lo tenemos que matar.
por eso lo tenemos que segregar. Ahora, tampoco por eso podemos decir los católicos esto o vilipendiar a los católicos, no. Es el derecho de cada quien tomar un camino, ¿no? Ahora, los padres, como en cualquier sociedad, piensan que tienen derecho a formar a sus hijos dentro de unos parámetros. Y no podemos obligarlos a formarlos nosotros, porque ellos no están con este tipo de formación. Ahora, si después el hombre al madurar va encontrando que sus preferencias no son las heterosexuales, tomará su camino. Y lo que debemos hacer es decir, bueno, sí, dable que tome camino, pero desde niño no le vamos a decir, mira, sabes que acá hay otro camino que tú puedes tomar. Eso no es, no me parece la forma correcta, perdona, no me parece. Y entonces ahí es donde hay choques y hay violencia, porque están tratando de imponer una manera de pensar que no está todavía aprobada. Ahora, en el pasado, en muchas sociedades ha habido homosexualismo. Pero a ver, háblame de una sociedad en la que se haya institucionalizado como un asunto normal, ha sido temporal, y después de pasado eso, otra vez se ha vuelto a la heterosexualidad. Entonces, nosotros, al margen de los superados que nos creamos, no podemos dejar de ver que la heterosexualidad es la manera de reproducción de la sociedad. Es la manera en que la sociedad. Ahora, como con respeto al ser humano, podemos nosotros aceptar sus preferencias sexuales que no condicen con esta forma de reproducción, es respeto a su naturaleza humana. Eso podemos hacer. Pero tampoco la sociedad va a poder propagandizar una manera y una forma que a la larga la va a conducir a un callejón. Y sean abrazadas y respetadas todas las libertades. Sí, eh, ya para ir despidiéndonos, creo que si algo ha contribuido, si algo es nuestro aporte como cultura andina, es haber criado bajo esta mirada, bajo esta experiencia, bajo esta cosmovisión, la diversidad en todas sus formas, ¿no? 3000 y tantas variedades de papas, porque hemos dejado, no que se mezclen en automático, sino hemos criado la vida. Entonces, eso que tú señalas al final, finalmente que sea erradicada la prepotencia por la cual unos creen que pueden tomar la vida de otros porque no se les parecen o no piensan igual. La intolerancia es lo Eso, que debemos erradicar. Todo tipo de intolerancia entre los seres humanos. eso. Algo que quisieras agregar alrededor de este estudio tuyo permanente de género en los Andes, antes de despedirnos, algo que se nos haya pasado preguntarte. Bueno, tal vez no sobre el tema mismo, pero sí una reflexión de que creo que es momento de sentirnos orgullosos de ser peruanos, orgullosos de ser de una matriz occidental o de una matriz andina, y orgullosos de que Occidente y los Andes también puedan vivir en Yananti, en esta sociedad, como complementarios, complementándonos y respetándonos en todos los espacios. El ser andino no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. El ser occidental no es motivo de vergüenza, es también motivo de orgullo. Ambas vertientes nos han dado lugar, ambas vertientes nos han originado y hay que apreciarlas y sacar de nosotros lo mejor de cada una de ellas para poder sobrevivir. Así es. Precisamente nos quedaremos con el principio de la reciprocidad, el AIN, en el cual todos nos disolvemos en la función que hemos elegido para aportar y que nos aporten.
el complementarnos de este principio maravilloso del Yananti, el ser fuerza con el otro en este principio maravilloso del Masinti, y el ser comunidad con todos nuestros colores en el principio del Tahuanti. Muchísimas gracias por Y este Tania, tiempo, Daisy. Gracias a nombre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puyasunchis. Gracias a nombre de este espacio y gracias también a LED, quien nos permite financiar este espacio para compartir lo que sabes con nuestra gente, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Mil gracias, gracias Tania. y Gracias a todos para ustedes quienes... y gracias por crear este espacio, también a los auspiciadores, a los que le dan forma y a los que estén llevando adelante esta escuela de educación superior para formar nuevas personas que sepan cómo ir al área rural a trabajar con nuestros niños, que son lo más importante. Y gracias a ti, Tania. También siendo parte de esas comunidades pueden ejercer a cabalidad sus liderazgos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por esta tarde, querida Daisy. Y para quienes se hayan perdido este programa en vivo, pues ahora salen nuestras pantallas, los horarios y las emisoras en las que pueden escuchar una sinopsis de esta entrega del Mincaricui. Con nosotros será hasta el próximo Mincaricui. Los esperamos.